Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Espero que estén muy bien. Yo les mando muchos saluditos, muchos abrazos y muchos besos. Y pues bueno, vámonos con el perfumista que está de moda, que está por aquí, que está por allá, que está acullá, que está por todos lados, que está en la boca de todos, tanto para bien como para mal. Y también, pues bueno, vamos a darle ese apoyo, esa unión, sobre todo unión, que está trabajando con una casa árabe. Y ya no es necesario decir que los árabes están arrasando, que los árabes están por todos lados, porque bendito sea que así es. Y yo les traigo a ustedes esta novedad, esta unión de Quentin Bisch con Lattafa. Y les traigo a todos ustedes, señoras, señoritas, señores, señoritos, este perfume que la verdad no esperaba mucho, pero la verdad esperaba bastante. Cosa contradictoria. Con ustedes, sí, Teriyaki de Lattafa. Pues bueno, Teriyaki o Teriyaki de Lattafa, pues viene en esta presentación, viene en un corbatín. Créanme que si los de Zara les causaba molestia, esto está peor. Me tardé fácil unos 15 minutos en quitárselo. 15 minutos, o sea, está sumamente adentro. Ya mejor no se lo quise poner porque me iba a tardar aquí otros 15 minutos en que se aflojen, que quitan, que ponen, etcétera. Bueno, la presentación está muy chula, está muy coqueta, es como que muy femenina. Ojo, la fragancia está declarada que es unisex. Aquí está la cajita, aquí está el sellito antiguo de Lattafa, de originalidad. Ahorita ya está trayendo otro por si les llega. Es como algo redondito, más sencillo, pero está ahí. Cuidadito, no se vayan a asustar. Entonces el perfumito, pues la cajita sale así, está muy justita. Entonces sale así y aquí está el perfume, señoras y señores. Se ve muy femenino, muy coqueto, con la boa ahí o la mamba. Bueno, eso lo veremos después. Teriyaki o Teriyaki de Lattafa, con colaboración con Quentin Bisch. Señoras y señores, es un perfume dulce y acaramelado. O sea, es caramelo por todos lados, pero también se sienten unas notitas avainilladas. También se siente algo acuerado. No tanto, pero sí está ahí ese cuerito. Pero sobre todo se sienten esas almendras. Se siente como si tuvieras una Nutella embarrándote ahí en el panecito. Algo muy rico. Es una fragancia también atalcadita y almizclada. Es un perfume muy unisex. Pero sí es verdad que en esa presencia de lo que es la almendra con algo afrutado, sí se siente más femenino. Ojo, no estoy diciendo que sea 100% femenino, pero sí se inclina la balanza hacia lo unisex femenino. Que si a ti no te molesta usar algo así, por favor, espérate y escucha lo que te voy a decir. ¿Y por qué te digo que te esperes y que escuches lo que te voy a decir? Ay, papá, vean ese atomizador. Ok, ¿por qué? Porque también tiene esas notitas de pimienta rosa. En las notas de salida tú vas a encontrar, ay joder, caramelo, pimienta rosa, esas almendritas, pero como si se sintieran un poquito hasta chocolatadas, así como si estuvieran sí, pues con un chocolate amargo. No tiene chocolate, pero así se siente. Y el chabacano,
que es pariente del durazno. El chabacano es algo más acidito, más picosito, es hasta más una frutita inclusive más chiquita, pero es muy escandalosa, muy escandalosa. Y en las notas de corazón tiene notas de miel, una miel que en el secado va a tomar mucho protagonismo tanto en una piel del hombre como la piel de la mujer. Trae ruibarbo, trae rosa y trae flores blancas. La rosa también va a tomar un protagonismo muy especial, pero en la piel de la mujer. Las flores blancas se va a inclinar más hacia lo que es la piel de un hombre. Y pues bueno, clásicas. Yo creo que sí son muy clásicas estas notas de fondo de Quentin, que es vetiver, ládano, almizcle, cuero y vainilla. Esas las mayorías de las fragancias de Quentin, así dulcezonas, las trae. Yo he notado mucho, y no solamente él, la mayoría de los perfumistas y la mayoría de los perfumes árabes usan esta combinación de estas notas de fondo. Si no, chequenlas y van a decir, sí, tiene razón. Ok, aquí, vámonos. Caramelo, pimienta y almendra. Ese protagonismo que vas a sentir tanto en esa salida. Lo que es el chabacano no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque va a dar su ADN, pero va a contribuir en esa forma de acidez. Que acompañe la pimienta para que la pimienta no te bote y digas, me causa muchos estornudos. No, es una fragancia que te va a acompañar muy bien. Hasta se siente muy primaveral, a pesar de que sea una fragancia dulcezona. ¿Por qué se siente primaveral? Porque se siente esas notas, esas flores blancas en lo que es el hombre. Te va a refrescar, va a tomar un giro la fragancia, va a tener esas etapas muy interesantes. En lo que es en la mujer, va a florecer esas notas de rosa. Y también se va a mezclar y va a hacer que la fragancia sea y se transforme en un perfume muy, muy primaveral. Entonces, ¿me lo puedo poner ahora en primavera? Sí, no me molestó en estos días que la estuve probando. En mi brazo, en mi pecho. No me molestó tanto. Pues realmente quítale el tanto. No me molestó a pesar de que estaba haciendo calor. Y tampoco me molestó en esos momentos en que estaba haciendo aire. Tomaba protagonismo junto con las otras fragancias. Llamaba la atención. Pero aquí de repente como que se apagaba. Y luego otra vez como que volvía a resurgir. Se volvía a apagar y volvía a resurgir. Así me pasó unas 4 o 5 veces durante el día. Hasta que llegó el momento final del producto. Esto te estoy diciendo que no me haya durado unas 4 o 5 horas. No, prácticamente me duró toda mi jornada laboral. Y me duró al día siguiente. También en la piel, que la identificabas, pero ya estaba más al ras. Sí se siente este perfume y bastante bien. En la ropa ni hablar. Es otro show en la ropa. Pero ojo aquí, en la ropa tomaba como unas connotaciones chistosas. ¿A qué me refiero con chistosas? A que sí se sentía como un suavitel, un suavizante de ropa. Y que no molestaba, o sea, hasta el roce lo sentías. Y decías, ok, huele como a suavitel, pero bueno, eso es algo chistoso porque en ropa sí se siente así, no tanto en la piel. La miel empieza a jugar un papel importante ya en este secado, como yo te lo decía, porque empieza a sentirse inclusive una fragancia muy tersa, muy sedosa. No llega al empalagamiento, no llega, jamás toca ese acorde, esa nota, jamás llega al do del empalagamiento. No llega a eso. ¿Por qué? Porque sí toma mucho protagonismo estas flores dependiendo del pH de cada quien. Algunas personas sí lograron detectar, lo que es mis compañeros, lograron detectar como una rosa en mí. Yo no lo noté, yo no lo sentí.
por más que lo buscaba no lo sentí, pero a mí me sorprendió que ellos sí lo hayan, a la vez no, porque sí tienen muy identificado también su nariz y su gusto, pero sí notas esa miel con esas flores. El ruibarbo, yo aquí en lo particular no sé qué protagonismo haya o vaya a tener. A lo mejor mis otros compañeros reseñadores en algún momento que la tengan puedan identificarlo, pero yo en sí no sé qué protagonismo jugó en esto. Ya en el transcurso de la fragancia, pero en el transcurso final ya de su etapa de enamoramiento, de encantamiento, entra ese cuero, pero un cuero muy cepillado, un cuero nada invasivo, un cuero totalmente unisex, un cuero fresco, rico, no escandaloso. No esperes un Tom Ford tampoco de la línea de Zara, un Toscan. No, es un cuero muy sexy, muy llevable, que la vainilla también juega ahí un papel, no de ay, aquí está la vainilla, no, sino que hace que precisamente que el cuero se vuelva un poquito dulzón. Y el almizcle junto con el vetiver y el ádano hacen que el perfume en su etapa final se sienta muy agradable. A lo mejor por eso en la ropa yo lo sentía como un suavitel, pero aquí se siente ya una fragancia limpita, se siente una fragancia fresca, romántica, aromática, se siente muy bien en el secado, justo para, no sé, una cita, no de amores, sino una cita con amigos, de pasar un momento rico, agradable. Este perfume te lo pones desde la mañana, te va a durar todo el día, o sea, todo el día haciendo sus transformaciones. Una fragancia que a mi mamá le gustó mucho, y no es de ella de tener perfumes dulces, empalagosos, no, ya los está aceptando. ¿Por qué? Porque pues también por mi culpa está haciendo su colección de perfumes, quiera o no, la está haciendo gracias a mí, pero de corazón lo hago. Así que es una fragancia que a muchos están diciendo por ahí que se parece a otra fragancia que creo que también la hizo él, obviamente, que es una de Jean Paul Gaultier, que es no recuerdo el nombre, por aquí se los voy a dejar, pero están diciendo que sí se parece algo en ella. Yo no sé, yo no la tengo, ni la tendré, o tal vez, no lo sé. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de este perfumito. Que después de un rato de estarla usando, al principio la fragancia es algo elegante, es algo formal, pero en el transcurso de la fragancia, ojo aquí importante, ya deja de ser una fragancia elegante, como que toma esa elegancia y entra a una composición un poquito más ruda, un poquito más salvaje, como que tiene el perfume tiene muchas ganas de arrasar con lo que está enfrente, como que tiene ganas de sacar esa bestia que lleva adentro, porque es un perfume muy, muy, muy potente. O sea, es potente en que te va a atraer, que va a llamar la atención. O sea, es para personas que les gusta llamar la atención. Es una fragancia muy proyectona, es una fragancia muy duradera, es una fragancia con una muy buena estela. O sea, es muy buena estela. O sea, es una fragancia que a lo mejor el olor no les va a gustar a muchos, y voy a tocar el tema hombres, a lo mejor no les va a gustar mucho, porque sí se va a sentir, como les dije, una inclinación más hacia lo unisex, pero también una duración importante en este perfume, a pesar de sus notas principales que logra tener. Pero una estela sumamente rica. Es una estela sumamente rica, que aquí sí te puedes decir: oye, ¿has visto a Javier? Oh, sí, mira. ¿Hueles eso? Sí. Sigue el rastro y lo vas a poder encontrar. Versatilidad en este perfume. Híjole. Puede ser que sí.
Y puede ser que no. O sea, ya al gusto de cada quien. O sea, lo veo como una fragancia firma. Tal vez no. Tal vez no lo veo como una fragancia firma. Porque puede ser que después de un tiempo llegues a cansar a la demás gente. Pero puede ser que no. O sea, híjole, es que está en la balanza. Está en la balanza, como que sí, como que no. Puede gustar, puede que no. Pero yo en lo particular, yo me pongo cualquier fragancia en cualquier momento que se me antoje. Entonces de versatilidad es la versatilidad que tú le quieras dar. Yo en lo particular sí la usaría todos los días. Sí la usaría todo el año. Pero cuidando muy bien los momentos y cuidando muy bien esas atomizaciones. Yo te estoy hablando que yo me pongo de 5 a 6 atomizaciones cada perfume para probarlo, siempre y cuando viendo de qué sea, sino cítrico, dulce, floral, todo eso. Entonces, a mí me encantó, sí lo usaría. Me gusta mucho cómo refleja, cómo toma esos matices en mi piel. Y también me gusta mucho cómo toman los matices en la piel de mi mamá. Una piel de mujer. Team Bishk, mis respetos. Qué bueno que te animaste a trabajar con un perfume árabe, con una marca árabe. Y pues bueno, esto ha sido mi reseña de este Teriac de Lattafa. Si te ha gustado la reseña, dale like, activa la campanita, no se te olvide suscribirte y nos seguimos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Besitos y bye.